Señores, como les decíamos, está ya con nosotros aquí en estudios el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de nuestro país, el doctor William Rosa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Gracias Vengo directamente del juzgado, pasé un poco por la fiscalía, conversé con unos colegas de ustedes y me vine directo para acá en la visita. Es como tener Muchas al goleador gracias. del partido después que terminó el partido y en vestuarios hablando en exclusiva. Tendrá mucha cosa para decir, me imagino, entonces. Sí. Por ejemplo, ¿qué? Creo que lo que revela esta situación de coyuntura demuestra empíricamente lo que nosotros venimos refiriendo y denunciando, pero esto lo hace, es como cuando nosotros tenemos una hipótesis en un caso, pero nos faltan las evidencias, ¿no? Decimos, bueno, y del otro lado nos dicen, muchas veces, desde el sistema político, los periodistas nos decían, ¿esto no será una exageración de los fiscales, el creer que hay un acoso, un hostigamiento, una presión de parte de ciertos actores del sistema político hacia la Fiscalía para torcer la voluntad de la Fiscalía? Lo que demuestra esto es que hay una visión de determinados actores políticos de que pueden hacerlo, de que es una estrategia, es un camino presionar a la Fiscalía. Y voy a esto, cuando alguien dice, yo hago declaraciones públicas y esas declaraciones públicas, mediáticas, van a tener un impacto. Eso es lo medular. Lo demás puede tener interpretaciones, puede ser, realmente se dio o no se dio, tuvo impacto o no tuvo impacto, los hechos después pudieron haber desvirtuado eso que se alega ahí. Lo que sí se pone de manifiesto es que hay una mirada de ciertos actores del sistema político de que se puede torcer la voluntad de una institución a través del acoso, de hacer declaraciones públicas y que de eso medre en la institución. Pero ahora, usted en la asociación que usted preside, en un comunicado del día de hoy, se habla de una fiscalía débil. Si la fiscalía es débil, ¿no está precisamente de alguna manera excusando o posibilitando ese tipo de situaciones? Por supuesto que la Fiscalía es débil. ¿Y por qué es débil? ¿Cuál sería una Fiscalía fuerte? Una Fiscalía fuerte sería una Fiscalía debidamente constituida desde su cabeza hacia toda su composición, con una o un fiscal general debidamente designado en los términos de la Constitución y respaldada por las mayorías del sistema político que exige la Constitución. Una Fiscalía fortalecida sería una Fiscalía con recursos debidamente adecuados para el rol que representa. Muchos hacen alarde del rol que tiene la Fiscalía hoy, del poder que tiene la Fiscalía hoy, pero en realidad le dieron un rol sin un sustento, o sea, sin la infraestructura para desplegar ese rol. Basta con ver los edificios en donde funciona la Fiscalía, sobre todo en el interior del país, las herramientas que tiene la Fiscalía para su accionar, para darse cuenta que la infraestructura no está. Entonces, si a esos ítems de no tener un fiscal designado o una fiscal general designado, de no tener los recursos, del hostigamiento permanente que desde el primer día del Código de Proceso Penal... O sea, el gobierno, está, ya desde el gobierno anterior, me está diciendo. pero por supuesto. Y esto no es que nosotros no lo dijimos en su momento. Sacamos comunicados cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, refería que las cifras de seguridad eran porque los fiscales tenían una actuación benigna. Sacamos comunicado cuando el entonces diputado primero del Frente Amplio, después del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, dijo que había una fiscalía, un fiscal actuando para garantizarle unas elecciones en paz al partido de gobierno. Simplemente lo dijo, no presentó ninguna evidencia, no es que dijo, yo tengo estos elementos de prueba que ratifican lo que estoy diciendo. Lo pongo estos dos ítems del inicio, después vino un rosario de cosas que siguieron a esta situación a lo largo de todos los años en un increyendo, en donde lo que se procura es que la población, que la ciudadanía tenga una mirada hacia la Fiscalía negativa. O sea, que crea que la Fiscalía en realidad es un centro de poder malicioso en contra de determinados intereses. Esos intereses que quieren que la Fiscalía en realidad, cuando vemos, por ejemplo, en estas declaraciones, lo que quieren es que la Fiscalía en realidad actúe en función de esos intereses. Rosa,
La fiscal Guione dijo hoy, no sé si voy a dar un paso al costado en este caso porque hay determinados límites cuando se meten con la vida personal de uno, lo voy a pensar en los próximos días, o sea, posibilidad que ella no esté más a cargo del caso Penades. ¿Qué lectura hacen de esto? Que eso es lo que buscan. Porque vamos a la realidad de lo que trasunta... ¿Qué busca quién? Lo que buscan quienes la emprenden contra la Fiscalía, contra los fiscales y contra la Fiscalía. Lo explico. De esta conversación, que vamos a decir también, es un ítem a decir, esta conversación nunca debió tomar luz pública. Si esto era parte de una investigación, debió dirimirse en esa investigación. Pasa mucho. Esto es una filtración indebida de una causa que ¿sabe a quién perjudica? A la Fiscalía, a quien lleva adelante esa investigación, porque quiere... No solo a la Fiscalía, ¿eh? Pero, por supuesto. No Por supuesto sí. que perjudica a los imputados, por supuesto que perjudica a las víctimas. Obviamente yo estoy teniendo una mirada parcializada. Está muy bien. Estoy viéndolo desde el rol de la Fiscalía. Pero a lo que voy con esto es, cuando alguien dice que en realidad busca que un fiscal o una fiscal actúe a su favor y después la realidad se opone a esa pretensión, porque si lo que aparentemente se buscaba no se da por el trabajo de esa fiscalía, si ustedes observan, este equipo fiscal fue atacado duramente, mediáticamente fue fustigado por determinados temas laterales de esa investigación. Entonces, primero, o atacan a una fiscalía de una forma, si esa fiscalía actúa en la forma que no quieren, lo atacan de otra forma, buscando que los fiscales se retraigan, o que se aparten de las causas, o que busquen definir las causas de no continuarlas adelante. Y eso también se procura de la Fiscalía General. Y eso es terrible no solo para los funcionarios, no pensemos solo en el fiscal en cuestión, pensémoslo en términos de institucionalidad, porque si eso se hace ahora en esta coyuntura y favorece a alguien, en otra oportunidad se puede hacer de otra manera y quien se ve favorecido puede ser perjudicado por esa forma de actuar. Pensémoslo en términos de instituciones y creo que pensándolo en términos de institucionalidad, la reflexión es que los actores políticos que realizan estas acciones deberían limitarse o dejar de lado esto. Estoy siendo cauto con las palabras porque la verdad es una situación grave que a lo mejor... Sí, son momentos de cautela. Exacto. No, pero de enojo, porque se lo nota por supuesto que el hecho de que el trabajo que se hace, porque estamos hablando de trabajo que se hace en la Fiscalía, sea teñido por impresiones o por lo que algunos actores piensan que pueden hacer de la Fiscalía, es terrible. Pero específicamente Guione más apunta a sus colegas. O sea, el enojo de Guione después de la filtración, de lo que publica y búsqueda, no es específicamente con quiero hacer un paréntesis ahí. Yo hoy traté de hablar con la doctora Guione al respecto. No me queda claro que en la declaración de ella esté diciendo a los colegas de ella o a los colegas suyos. Yo le cuento que yo escuché la entrevista porque fue en el programa que yo trabajo en la mañana y ella hace... Yo escuché la entrevista ahí también. Claro, pero escucharon un edit de partes en un informe. Pero ella no hace una entrevista, le hacen una llamada y esa llamada se graba y después la pasa. Sí, es una entrevista. Pues pautada la entrevista. Digo que... Ella lo que dice, porque vamos a contarle a la gente, tal vez no lo escucharon todos, que los colegas hagan derecho en vez de campañas sucias todos los días. Los colegas tienen que hagan derecho, son abogados, son los fiscales. Los periodistas no hacemos derecho. Puede ser que sean abogados, porque en esta causa en la que ella está llevando adelante... Pero que los colegas hagan derecho, me parece que no hay otra interpretación. Que en esta causa que ella está llevando adelante fue duramente fustigado el equipo de esa fiscalía por abogados y también por periodistas. Claro, pero ¿por qué los periodistas deberíamos hacer derecho? No, que haga... Yo no quiero interpretar las palabras que utilizó mi colega. Yo no pude refrendar con ella, porque obviamente cuando la llamé ella estaba trabajando, no pude refrendar con ella ese sentido, pero quiero hacer un matiz respecto de esto, porque he visto en notas de prensa que lo dan por cierto que se estaba refiriendo a fiscales. ¿Pero a quién se puede estar refiriendo? Porque habla de colegas. Puede ser abogado o puede ser periodistas.
discúlpeme. No, lo de periodistas O sea, no lo tenemos claro, no podemos definir Ahora, algo. doctora, quiero volver sobre los periodistas. ¿Usted cree también que los periodistas de alguna manera, o ciertos periodistas, algunos periodistas, o todos nosotros los periodistas, de alguna manera están incidiendo en crear situaciones como estas? Yo, y como dice Unamuno, hablo de mí porque es la primera persona que tengo a mano. Si usted, usted puede decir, todos los fiscales son unos delincuentes porque me conoce a mí que soy un delincuente. Y yo le voy a decir, no, usted me conoce a mí que soy un delincuente. Yo puedo decir, hay periodistas que son malos, pero no puedo decir que los periodistas son en realidad los que están confabulando en contra de la fiscalía. Está entendido. Entonces, creo que existen periodistas que hacen mal su trabajo, existen abogados y existen fiscales también. ¿Con qué interés periodistas hacen mal su trabajo? Habría que preguntarle a ellos. Habría que preguntarle a ellos, pero lo cierto es que respecto del equipo de la doctora Ghione se han hecho editoriales, se han hecho programas enteros respecto a lograr que ella se retire de esa causa. Y nosotros escuchamos actores políticos también que quieren que la doctora Ghione se retire de esa causa. Y hay otros que quieren que Ghione sea la abogada. Y vuelvo a lo que dijo Rosa al principio de la entrevista, hablando sobre esa creencia que tienen algunos políticos, dijo, ¿no?, de que pueden incidir a partir de declaraciones públicas en las decisiones de la Fiscalía, ¿no? Y vamos al caso concreto de Iturralde, cuando el 30 de marzo habla por primera vez sobre las acusaciones contra Penades. La Fiscalía había actuado de oficio, ahí interviene la Dirección de Depuración, la DPA, y había asignado a Mariana Alfaro como fiscal del caso. Iturralde sale a cuestionar a la DPA, dice que es un organismo que no sigue criterios, que en algunos casos se cae en la arbitrariedad. En los chats que conocimos hoy entre Penades y Iturralde, él se da dica de alguna forma de que a partir de esas declaraciones él logró que Alfaro se bajara del caso o que la Fiscalía, el fiscal de corte, decidiera bajar a Alfaro y que asumiera Ghione, que es una de las nuestras. La pregunta es, ¿tú crees que la dirección de depuración, la Fiscalía, es permeable a este tipo de presiones? Lo que acá tenemos es dos aristas, relatos y hechos. Los hechos que sucedieron son elocuentes. Un fiscal se le asigna un caso, es un caso de estos, y lo que mira es si el criterio de asignación es el adecuado. Cuando la persona, cuando el fiscal, pasa todo el tiempo, le pasa a todas las fiscalías, y las contiendas de competencia, podríamos decir, el pedir que un caso sea derivado a otra fiscalía porque no nos corresponde por cuestiones de fecha, pasa todo el tiempo. Lo que pasó en esta situación es que la fiscal a la que se le asignó dijo, acá hay una cuestión objetiva, que es la fecha en que se establece la denuncia, me parece que no me corresponde. Cuando presenta ese reclamo y se observa realmente lo objetivo, se le da la razón y ese caso es derivado a otra fiscalía. La interpretación de eso, el relato de lo que sucedió, corre por cuenta del intérprete. Y así, con ese caso y con otros. Porque, en el caso de Iturralde, ¿entendés que se arroga una incidencia que en realidad no fue tal? Entonces, en los hechos es lo que sucedió no es lo que él dice. Pero es importante esto, porque esta interpretación que se tiene respecto, por ejemplo, de la DPA, ha hecho que el sistema político, que el Parlamento, cambie la forma en que se asignan los casos en la Fiscalía, estableciendo un sistema aleatorio que puede determinar, si se aplica el sistema tal cual está, que se saturen las carpetas de investigaciones de la Fiscalía. En muchos lados es así, ¿no? Entonces, da más garantías. Perfecto. ¿Usted le parece que eso puede dar más garantía? La Fiscalía recibe 25.000 denuncias por mes. Que esas 25.000 denuncias se repartan en toda la Fiscalía hace que se sature el sistema y que las Fiscalías no puedan investigar debidamente con criterios de priorización y determinación y de complejidad
y de gravedad de las causas, porque no tienen los funcionarios para Pero eso. va a haber Lo que en todos lados hay 25.000 denuncias en cualquier caso. No, lo que hay en todos lados es una oficina que se encargue de establecer criterios en base a si un hecho tiene posibilidad de ser investigado y terminar con éxito o no. Obviamente, la interpretación que se hace de la Fiscalía siempre es negativa. La interpretación que se hace de la Fiscalía era negativa en la LUC y se cambiaron muchísimas herramientas, se le quitaron potestades a los fiscales por la visión negativa que tiene parte del sistema político de la Fiscalía. Los recursos que no se le dan a la Fiscalía es por la visión negativa que tiene parte del sistema político de la Fiscalía, porque nos lo dicen. Yo trajino al Parlamento constantemente pidiendo por favor que le den recursos a la Fiscalía. Y lo que nos dicen es, seguramente este año no vas a tener éxito tampoco, porque hay determinados actores que a la hora de la negociación dicen no, a la Fiscalía no. Pero cierro la pregunta, perdón. ¿Es permeable o no la Fiscalía a las presiones o a las declaraciones públicas de dirigentes de alto nivel? La elocuencia está en los hechos. La elocuencia está en los hechos. ¿Qué permeabilidad puede tener una Fiscalía cuando la pretensión que tienen esos actores no se da? Porque hubo imputación, formalización, pedido de prisión preventiva. No, pero que Iones quedara como fiscal, que eso es lo que esperaba Iturralde. Que eso pasó. Que eso pasó. Aparentemente, y digo aparentemente por un defecto profesional, de que nosotros siempre hablamos de apariencia hasta que aparezca una evidencia en contrario. Lo que sucedió es que el criterio era objetivo, el criterio de asignación era objetivo. Lo que uno piensa es, si supuestamente los políticos constantemente presionan esto que usted decía al comienzo, y nunca tienen resultado, ¿por qué siguen presionando? Bueno, lo que pasa es que... Si no es, bueno, o son muy insistentes, si gastan tiempo al santo botón, o alguna entra. Lo que pasa es que, claro, esto es como el agua golpeando contra la roca, ¿no? En un momento va a depender de la fortaleza institucional que tenga la Fiscalía, porque si no hay nadie que respalde, no hay la posibilidad de un respaldo a las decisiones que toma alguien que dice, yo no me voy a dejar presionar, yo voy a seguir adelante. Pero si después una fiscal tiene que decir, bueno, yo me retiro de la causa, en realidad, en un trayecto largo, la presión terminó dando su resultado. Yo entiendo, pero también tenemos ex fiscales, como por ejemplo Jorge Díaz, que en su ahora accionar de abogado también cuestionó a una fiscal. Díaz no era fiscal, era fiscal general. Bueno, fiscal general. No era un fiscal, nunca actuó en un caso como fiscal. Tenemos a Zubía y a Fossati, que también, ahora en la vereda política, también cuestionan a la Fiscalía. Porque ella está diciendo que Díaz públicamente cuestionó y pidió que se sacara de un caso. Y bueno, y ahí hay gente que la vio de adentro. Ahí estuvo el comunicado de la Asociación de Fiscales. Nos pareció terrible eso también, nos pareció grave también. ¿Sabe qué? Hoy el comunicado me dejó varias preguntas pendientes. Estoy acá para responderlas. Una de ellas fue, no nombran en ningún momento a Iones. O sea, no hay una defensa de Iones. Bueno, esto es importante, en el sentido de la defensa que la doctora se puede hacer está en el expediente, está en su trabajo. Está en la usted me carpeta acaba de decir de investigativa. otros casos que sí lo nombraron. En la carpeta investigativa. ¿En qué caso? Usted mencionó recién un caso de que por eso lo nombrábamos. Bueno, no. El caso de que el doctor Díaz dijo que la fiscal no le brindaba garantías y nosotros nombramos al doctor Díaz para decir que esa no era una forma o era un hecho grave que alguien trate de torcer la voluntad de la Fiscalía o de que se aparte a un fiscal deslizando que no le ofrece garantías cuando lo que tendría que haber hecho es decir, acá a mí me parece que la Fiscalía no actuó bien, va ante el juez y le pide que las medidas o la decisión de la Fiscalía sea desestimada, ¿no? Lo hace mediático en vez de hacerlo en lo judicial. En el caso que nosotros estamos hablando, la cuestión grave para nosotros la cuestión grave en esta situación es que alguien haga alardes de la posibilidad de, a través de hacer declaraciones públicas, torcer la voluntad de la Fiscalía, de fiscales o de la Fiscalía en sí. Eso es lo grave. Doctor, porque lo otro es parte de un ruido que en realidad se contesta con hechos. O sea, el ruido puede ser fantástico, se pueden elaborar teorías sobre el ruido que se genera alrededor de esto,
pero después basta ir y ver la causa para ver los resultados del trabajo, no solo de la Fiscalía, sino del equipo de esa Fiscalía. Porque alguien me puede decir, usted la verdad es un fiscal corrupto, pero yo no trabajo solo, trabajo en un equipo. Entonces, tienen que ser todos. Claro, cuando se trabaja en un equipo es más difícil que alguien pueda decir, no, porque como este fiscal es así, el resultado de esta investigación terminó siendo tal, ¿no? Doctor, usted hoy enumeró una serie de cosas por las cuales no puede ser fuerte, debería ser más fuerte. Y yo le agrego una pregunta. No sería más fuerte tampoco si no hubiera las divisiones públicas que han habido, las discusiones, por ejemplo, en el caso de Fossati, etcétera. ¿La Fiscalía no se ha politizado? No hay fiscales que están politizados. La discusión... Porque todo viene de afuera. La discusión respecto de una división interna en la Fiscalía es también un relato que alguien colocó desde afuera y ha insistido. Si yo le digo que yo soy presidente de la Asociación de Fiscales, con más del 90% de los votos dentro de la asociación en una lista única, ¿de qué división vamos a estar hablando? Bueno, lo de Fossati y Romano, por ejemplo, fue público y otros fiscales terciaron. Pero que usted, lo vimos, que usted me diga que dos fiscales se llevan mal, no podemos hablar de divisiones. Bueno, terminó con una fiscal que estaba investigando. Pero mire lo que yo le estoy diciendo. Una asociación de fiscales que reúne al 90% de los fiscales eligió a la comisión directiva por el 90%. Y le da una gran legitimidad a ustedes. ¿Cuántos del 100% de los fiscales? 350 fiscales, 320 en la Asociación de Fiscales. Bueno, Fossati habla de una manada. Fossati hace meses era fiscal, ¿no? Actuaba como fiscal, habla de una manada. Da nombre y apellido. Es parte también del relato que se quiere hacer. Si alguien quiere creer en ese relato, está bien. Pero lo vimos. Está bien. ¿Cómo, en base a qué usted dice que vio el relato? Y bueno, todo el enfrentamiento público entre Romano y Fossati, de vuelta me vuelve a una situación de dos personas. No. Usted hábleme de grupos. No, y una fiscal que termina fuera del caso. Dos personas. Seguimos hablando de dos personas. No, con la intervención del fiscal de corte, no. Pero más allá de eso... ¿Está bien? No puede alegarse cuestiones de bandos cuando se hablan de dos personas. Porque en realidad usted puede decir, estas dos personas tienen un enfrentamiento. Si usted me trae a un fiscal y dice, sí, este fiscal dice que el doctor Rosa la verdad es impresentable. No, yo no he sentido eso. Pero sí he sentido de fiscales que no lo dicen públicamente. Y puede ser cierto que entre ese fiscal y yo haya una discordancia. No necesariamente podemos decir que hay un bando de fiscales que me apoyan a mí y otro bando de fiscales que lo apoyan a él, porque eso no es lo que se ha visto públicamente. Puede haber un rumor, pero no es lo que se ha visto públicamente. Doctor, ¿qué pasa cuando... Vuelvo al caso concreto, ¿no? Y en base a una conversión privada entre Penades e Iturralde, pero acá Iturralde está diciendo que la fiscal es una de las nuestras, básicamente, que tiene simpatía, afinidad por el Partido Nacional. Y después, eventualmente, puede salir o no información que corrobore esos dichos. ¿Qué hay que hacer cuando un fiscal o una fiscal queda de alguna forma atada a una militancia política pasada? Ese fiscal, esa fiscal, ¿tiene que quedar de lado en casos que rocen, digamos, temas políticos? ¿Cómo se blinda hacia la población ese tipo de casos? Creo que es fundamental observar la actuación de los fiscales en base a lo que establecen las normas. Y el hecho de deslizar previamente una suspicacia puede ser, como repito, puede ser favorable en lo coyuntural, porque esta misma forma de proceder se ha dirimido cuando se ve si un fiscal puede ser fiscal general o no. Cuando vamos, dice, este fiscal hoy en 2024 no lo vamos a proponer para el cargo de fiscal general, porque en el año 84 recuerdo que fue a la marcha del Río de Libertad. Entonces, evidentemente, esa marcha que fue en el año 83, obviamente le muestra como un costado de pro derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, el sesgo es determinado. Entonces, pero ¿dónde hacemos el corte? No se hace el corte. La evaluación que se puede hacer es en términos de las normas, porque si no es antojadiza y siempre es en pos de una visión negativa de la Fiscalía
y que favorece al interlocutor que está haciendo el relato, ¿no? Dice, bueno, sí, la verdad que si en el año 93 estaba haciendo esto, es evidente que en el año 2024, ¿qué? No sé, creo que es algo que perjudica a las instituciones, esa es la mirada final, que perjudica a las instituciones, y cuando se perjudica a una institución como la Fiscalía y se la deja a la deriva, como se la está dejando, los que se favorecen son los criminales, y sobre todo los criminales de mayor trascendencia. La gente que comete hurtos y rapiñas va a seguir yendo a la cárcel. Pero si nosotros queremos tener éxito investigando la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios que tanto daño causan al tejido social, debemos fortalecer a la Fiscalía, y eso es una tarea de todo el sistema político y de toda la ciudadanía. Y ni que hablar que más allá del ruido, de los nombres puntuales, los casos puntuales, la preocupación debe radicar ahí, ¿no? Cuestionar qué Fiscalía tenemos, qué mirada tiene la gente de la Fiscalía, qué garantías entiende que le da la Fiscalía. Me encantaría preguntarle nosotros teníamos, lo que pasa es que siempre lo coyuntural nos hace andar atajando penales permanentemente. Ahí quería ir, porque me parece, y este programa tiende a por lo menos elevar la vara y decir, ¿qué nos queda de todo esto? ¿No? Y es evidente, sea quien sea quien construyó esa mirada que hago, ese cuestionamiento de la Fiscalía, no importa ahora, es momento de hacer algo para recomponer el prestigio de la Fiscalía, para blindar políticamente a la Fiscalía y que la población, que es lo que importa, sienta que tiene garantías ahí para denunciar y que va a ser protegido, ¿no? Me parece importante, muy importante para el país. Hoy la política maneja dos escenarios: contra un fiscal de corte que conforme a todos, complejo, y por otro lado designar un triunvirato. Sí. Es una posibilidad. Mañana se pediría. Es momento de pensar esto. ¿No le parece a usted que podría ser pertinente? El sistema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema político? No porque se me ocurre a mí, sino porque son los estándares internacionales en los cuales se define esto. Proyectar un perfil de cargo, una proyección de fiscalía, y a partir de ahí buscar a un funcionario que reúna ese perfil. No primero proponer el nombre y a partir de ahí poner la cara como si fuese un blanco y empezar a tirarle dardos. ¿Sabe lo que pasa? Que si es hincha de Nacional, los de Peñarol no... Pero a lo que voy es que cuando se propone otra lógica que no sea la de la Constitución, nada más y nada menos que la de la Constitución, quienes la proponen lo hacen con una lógica ya no politizada, partidizada. Se habla de un reparto de figuritas. Lo que nosotros tenemos que alejar absolutamente, y creo que es el pensamiento de todos, de la Fiscalía, es la cuestión política partidaria, porque la Fiscalía hace política criminal, o sea, es un organismo encargado de llevar adelante la política criminal del Estado. Entonces, la política partidaria es lo que hay que alejar de la Fiscalía. No parece, la manera en cómo se proyecta esta solución, que sea eso. Sobre todo cuando se dice intercambio de figuritas, ¿no? Para conformar a todo un arco político. Creo que lo que se vislumbra es que este limbo institucional de la Fiscalía favorece intereses y que no hay un interés en designar a un fiscal general. Lo que nosotros pedimos y rogamos es que se piense en lo institucional, y no en el interés coyuntural de determinados centros. Estamos en los últimos minutos, Alfonso. Sí. Ahora, la Corte tiene 5 miembros. ¿Por qué la Fiscalía no puede tener 3? Porque la Corte es un órgano jurisdiccional y la Fiscalía es un órgano ejecutivo. La Fiscalía lo que hace es definir, la Fiscalía General lo que hace es definir qué delitos se priorizan, las instrucciones generales. Las instrucciones generales en un Consejo de Instrucciones Generales que en este periodo legislativo se cambió para que el Poder Ejecutivo tenga poder de veto en las instrucciones generales. Una cosa que, visto a la luz de los estándares internacionales sobre independencia de la Fiscalía, deja bastante duda. Deja bastantes dudas de que eso sea adecuado. Entonces, la lógica de la Fiscalía y la lógica de la Suprema Corte de Justicia, siendo que la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional del país, es diferente, y en la Suprema Corte de Justicia también se dan Ustedes hablan cuestiones. de centros de poder en el comunicado. ¿A qué se refieren concretamente?
Lo que pasa es que hablar Presiones de centros de poder, hablar de centros de poder excluye la posibilidad de endilgárselo a un partido político o personalizarlo. Que cuando hablamos de centro de poder es alguien que, en general, que tiene o se arroga la posibilidad de definir o de interceder en la realidad de forma favorable a sus intereses. A eso, ya sea cierto eso o sea simulado, podríamos decir. Pero lo que vislumbra es que es una estrategia que se sigue. Ahora, y estamos llegando al final, ¿cómo sigue esto para los fiscales? Porque esto va a tener algunas repercusiones en otras áreas, ¿verdad? Para usted, concretamente, ¿cuál es el papel de los fiscales? Por ejemplo, investigar, ¿tienen cosas para investigar sobre lo que se dio a conocer en el día de hoy? Eso lo va a definir obviamente la Fiscalía. Parece que lo que hay es una información que estaba dentro de una causa penal, que no debió tomar luz. O sea, es una información que estaba Como dentro... otras veces ha ocurrido. Entonces, si es una información que estaba en una causa penal, estaba teniendo ya una intervención de la Fiscalía. que ordenó hace poco rato una investigación de urgencia. No, de la Fiscalía, de una Fiscalía puntual. De una Fiscalía puntual. Porque si algo está en la carpeta, llevémoslo a algo más sencillo. Si yo tengo una información en la carpeta que estaba llevando recién, eso era parte de mi investigación. Si sale y toma luz pública, en realidad eso es lo inadecuado. Dos más. Yo tengo una imagen. Gracias ya por que estamos cuidar. hablando, enésima vez que se lo preguntamos a los periodistas, al doctor, ¿quién filtra los audios? Siempre se apunta a la Fiscalía. Porque es lo más fácil. Siempre se apunta a la Fiscalía, porque es lo más fácil. Y viene a colación de este ataque a la Fiscalía. Entonces, ¿qué más sencillo que decir? De la Fiscalía se filtra todo. Pero ¿estás seguro de que nunca de la Fiscalía trascendió? ¿Quiénes lo dicen? Y yo no tenemos idea de dónde es que se filtra. Pero, a contrario de quienes lo dicen, que eligen apuntar a la Fiscalía, yo elijo decir, puede ser la Fiscalía, puede ser la policía, pueden ser los abogados, puede ser cualquiera que tenga acceso a esa información. ¿Por qué eligen a la Fiscalía? ¿Por qué no hablan de que hay posibilidad de que sea la policía? ¿Por qué no hablan de que hay posibilidad de que sean los abogados? ¿Por qué se insiste siempre con que es la Fiscalía? Hay gente que dice, y lo dice con honestidad intelectual, la Fiscalía es un colador. ¿Le consta eso? ¿Cómo hace para decir que eso es así? Porque es una afirmación muy gruesa y que pone a la Fiscalía como ese lugar maléfico que abona a la teoría de quienes atacan a la Fiscalía. Rosa, le pido una respuesta sucinta, porque si no me van a rezongar, así que en sus manos está mi trabajo. Ustedes hablaban de presiones políticas, ¿no? A nivel mediático, ¿no? Un político sale, hace una declaración con la intencionalidad, como se ve reflejado en estos chats, de mover la aguja. Pero ¿les consta, o si te ha pasado a ti también, de recibir presiones directas por la política? No Todo es a nivel mediático, no ha llegado a la Fiscalía, a la Asociación de Fiscales, una denuncia de ese estilo. Lo que sí decimos también es que esto tiene diversas formas de desarrollarse. Si usted convoca al fiscal general al Parlamento y después le dice eso genera una noticia y a partir de esa noticia se genera un hecho político, un hecho mediático, no un hecho político. Una controversia, un hecho mediático. Esa es una manera también de mostrar que se le está observando a la Fiscalía y que se procura que la Fiscalía siga determinado camino. Y eso Porque en el caso de que sean directos las presiones, sería importante que se denuncien con nombre y apellido por parte de los fiscales. No, por supuesto. Si nosotros tuviésemos esa constancia, lo de lo mediático, lo que nos permite a nosotros, en los ámbitos que lo hemos denunciado, lo que nos permite a nosotros es poner un link. Y que la persona no se guíe por las palabras, porque nosotros cuando lo denunciamos, no preste atención en lo que yo estoy diciendo. Fíjese esta noticia, fíjese esto que se dijo en el hemiciclo del Parlamento, lo que se dijo en una conferencia de prensa, lo que se dijo en esta entrevista, en este programa, hemos relevado
varios eventos de actores de relevancia política diciendo cosas en contra de la Fiscalía que son contundentes y van en el sentido de lo que yo le estoy diciendo. ¿En este programa? En este programa, sí, yo lo miro mucho. Y lo saco de primera mano porque es un programa de cabecera que miro. Bueno, muy bien. Tendríamos que Muchas saber gracias. quiénes, porque... Sí. Bueno, el no, senador Botana ha dicho acá que la Fiscalía es un comité de base. Lo ha dicho en este programa. O sea, que hay una Fiscalía que está actuando de forma partidizada. Lo ha dicho aquí. Creo que se refería al fiscal general anterior. Y suplente. se refería al fiscal general y a la Fiscalía también. No, y sí. a los fiscales también. Sí, lo recuerda Se refería mejor porque usted que yo. Lo tengo muy presente esa Sí, declaración. seguramente. Entonces digo, lo que permite eso es que yo no lo tengo que decir, no tengo que decir vengo a denunciar que alguien dijo Queda tal cosa. expuesto, dice Simplemente agrego el link. Gracias por Doctor, mirarnos. Sí. Doctor, era muy interesante para nosotros tener la presencia suya esta noche, un día muy especial, muy agitado. Tal vez vengan algunos más también. Ojalá que haya paz. Haya paz para trabajar en paz. Lo único que quiere cualquier fiscal, habrá visto que la Fiscalía hoy, después de concitado este hecho mediático, a la Fiscalía, a ese equipo fiscal, lo tuvieron que ir a buscar al lugar en donde estaba desarrollando su trabajo. Lo que quiere ese equipo fiscal y todos los fiscales es trabajar en paz. Hacer lo que la Constitución y las normas nos mandatan a hacer, nos obligan a hacer, tranquilamente, sin el hostigamiento, sin el acoso, y ojalá, esa discusión va a tener que ser en el año 2026, a finales de 2025, sea con los recursos suficientes. Y ojalá también con un fiscal general designado. Esa discusión ya a partir de mañana se puede empezar a desarrollar. Aparentemente algo va a empezar. Ojalá que Gracias. sí.